Bueno, vamos a empezar con el siguiente bloque, el bloque de normalización. Y el primer tema que vamos a ver son lo que es la representación de vistas y la acotación. Bueno, primero hablar de lo que es la normalización. La normalización tiene una serie de objetivos, entre los que están simplificar, ¿no? Que se trata de reducir el número de modelos y de normas para quedarse únicamente con lo más necesario. Otro objetivo sería la unificación, que se trata de permitir los intercambios y las comparaciones a nivel internacional. Y por último, lo que son las especificaciones, por lo que se percibe evitar errores de identificación creando un lenguaje claro y preciso. Bueno, lo que es la normalización apareció en la Revolución Industrial. Claro, cuando empezaron a producirse productos industriales a gran escala, pues se creó una serie de normas, entre los que destacó Alemania con su norma DIN. Más tarde, España crearía su norma, que sería la norma UNE. Eh, Después, más tarde, eh, para poder unificar criterios y aunar las normas, es decir, que se creen lo que son normas comunes entre los distintos países, se creó lo que es la norma ISO. La norma ISO favorece lo que es el intercambio del lenguaje técnico entre los distintos países. Bueno, lo primero que vamos a ver va a ser lo que es el formato. Los formatos de papel están normalizados. Hay una serie de tamaños eh, del que se parte del tamaño A0. Todos estos tamaños surgieron con las normas DIN, de ahí que viene el DIN A4, DIN A3, DIN A2. Bueno, pues el mayor tamaño que se suele utilizar es el tamaño A0. El tamaño A0 tendría 1 metro cuadrado de superficie. Aquí tenemos lo que son los tamaños. Si cortamos por la mitad un A0 tendríamos lo que es el A1, y a su vez si lo cortamos por la mitad pues tendremos el A2. Si lo cortamos el A2 por la mitad tendremos el A3 y así sucesivamente. Bueno, aquí tenemos una representación de lo que es los distintos formatos, el A0, la mitad del A1 y así. Siempre lo que son los formatos van a llevar una razón de raíz cuadrada de 2. Bueno, también tenemos lo que es la representación, lo que son los tipos de línea normalizada. Eh, Tenemos lo que es la línea llena continua para aristas vistas, la línea de trazos para lo que son aristas ocultas o contornos ocultos. Las líneas de punto y trazo indican lo que son ejes, por ejemplo, ejes de circunferencia o de cilindros. Después tenemos algunas líneas de tipo de trazo, a mano alzada, punto y trazo, por ejemplo, para indicar cortes, a mano alzada para delimitar lo que son cortes parciales o roturas. Aquí vemos un ejemplo de cómo se han utilizado los distintos tipos de líneas, lo que son la línea continua, línea de trazo, línea a mano alzada, las líneas de punto y trazo para los ejes. Bueno, y vamos a empezar por lo que es la representación de las distintas vistas. Un objeto situado en el espacio, pues tiene una vista principal que sería la vista de alzado, una vista desde arriba que sería la vista de planta, o los perfiles, ya dependiendo de los detalles que nos den, pues
utilizaremos un perfil u otro, o los dos si es necesario. Si nos fijamos bien, en esta pieza a lo mejor, por los detalles que tiene, necesitaríamos incluso los dos perfiles, aunque una sola planta y un alzado. El alzado posterior, por ejemplo, si tenemos el perfil, a lo mejor no nos haría falta. Bueno, el sistema que nosotros utilizamos aquí en España, pues el sistema que se llama del primer diedro. En este sistema tenemos lo que es la representación del alzado, lo que es la planta y el perfil, como si estuviera el objeto situado en el primer cuadrante del sistema diédrico. Lo que es la vista de planta sería la vista desde arriba, la colocaríamos justo debajo del alzado. Lo que es el perfil izquierdo lo colocaríamos a la derecha del alzado. Si fuera el perfil derecho lo colocaríamos a la izquierda del alzado. El alzado posterior estaría a continuación del perfil izquierdo. Y luego lo que es la planta inferior nos quedaría arriba y la planta superior nos quedaría abajo. Bueno, vamos a empezar con las normas de acotación. Primero ver lo que son los elementos de acotación. Tenemos lo que son las líneas auxiliares de cota, que son las que delimitan lo que vamos en la parte que vamos a acotar. Luego tenemos lo que es la cifra de las líneas de cota, sería esta de aquí. Lo que es la cifra de cota, que sería el valor numérico de la cota, el valor numérico que solamente aparecería sin lo que es los números nada más, sin la unidad a acotar. Luego tendríamos lo que son los extremos de cota, que son las flechitas estas que aparecen. Aquí podemos ver los distintos tipos de flechas que se pueden utilizar. Incluso se puede utilizar lo que es el trazo a 45 grados o el círculo. Las cotas deberían de tener una separación mínima de lo que es la línea de la pieza de unos 8 milímetros. Aquí vemos más detallado los tipos de extremos de las líneas de cota. Los sistemas de acotación, es decir, cómo vamos a realizar la acotación. Tenemos distintos sistemas, como son la acotación en serie, la acotación en paralelo y la acotación en paralelo simplificada. Bueno, vamos a ver cada una de ellas. Lo que es la acotación en serie, podemos decir que acotamos la pieza por partes, es decir, que dividimos según las formas que tengamos en parte, todas estarían en una misma línea, por eso se llama acotación en serie. Y una de las desventajas que tiene la acotación en serie es que puede acumular errores. Luego tenemos la acotación en paralelo. La acotación en paralelo normalmente se parte de un plano de referencia y a partir de ahí acotamos distancia. Lo que hacemos es como sumar distintas distancias. Lo que son las distancias entre líneas de cota, la primera, como hemos visto antes, debería de estar 8 milímetros y a continuación la siguiente, unos 6 milímetros cada una. Luego tenemos una acotación en paralelo simplificada. Parece como una acotación en serie, pero en realidad no es una acotación en serie. Estamos utilizando un plano de referencia sobre el cual acotamos. Porque si os fijáis lo que es la cifra, vamos sumando lo que es la distancia a partir de este punto de referencia.
Bueno, podemos utilizar distintos métodos de acotación. Tenemos dos métodos generales, que son los que más se utilizan. El primer método, tenemos lo que es la cifra, vemos que está encima de la línea de cota, en las horizontales, lo que es las cotas horizontales lo tenemos encima, y en las cotas verticales a la izquierda. La acotación de ángulo, igual, situado en el centro, aunque aquí tenemos una variación que se podía utilizar lo que es la cifra en horizontal, en vez de siguiendo lo que es el arco del ángulo, lo colocaremos en horizontal. El segundo método que tenemos, aunque las horizontales son iguales, en las verticales tenemos la línea interrumpida y lo que es la cifra se situaría en horizontal. Para acotación de ángulo vemos que también está la línea interrumpida, en cambio este tipo de acotación es igual a la anterior. Para acotación de circunferencia, recordar del curso anterior que las circunferencias se deben acotar con el diámetro. Es decir, cuando tengamos circunferencias completas, no se puede acotar indicando el radio, sino indicando el diámetro. Si la cifra entrara a lo que es en la línea de cota perfectamente, pues se pone. En el caso de que no hubiera espacio suficiente, pues tendremos que trazar una línea de referencia y a partir de ahí poner lo que es el símbolo de diámetro. Aquí no haría falta el símbolo de diámetro porque estamos acotando la circunferencia, pero aquí, como no estamos acotando indicando el diámetro, tendremos que ponerle el símbolo de diámetro. Lo mismo ocurre en algunas vistas, por ejemplo, donde no se ve la forma, pero al poner el símbolo de diámetro ya suponemos que esta forma es de tipo cilíndrico. Para la acotación de radios, pues cuando son arcos o circunferencias de 180, o sea, arcos de 180 grados o menores, vamos a poner lo que es la acotación por medio de radio. ¿Cuándo se indica la R delante de la cifra? Pues cuando la línea de cota no parte del centro de donde se ha trazado dicho arco. Es decir, aquí quizás esté un poco más largo de donde debería estar y aquí, mediante esta línea, esta línea que hemos trazado angular, realmente este no sería el centro estaría más abajo, por lo tanto habría que indicar la R delante de la cifra. En el caso de que partiera lo que es la cifra de cota justo del centro de donde se traza el arco, no habría que poner lo que es la R. Es más, sería incorrecto poner la R. Bueno, aquí tenemos distintos símbolos que se pueden utilizar en la acotación. Por ejemplo, tenemos lo que es el símbolo de diámetro, que ya hemos visto en la acotación de circunferencia, símbolo de cuadrado, para que no haya una confusión y creamos que esta forma es cilíndrica, no, es de tipo, tiene una superficie plana cuadrada. La cruz de San Andrés, que nos indica que es una superficie plana. El símbolo de esfera, bueno, que ahora se pone lo que es esfera delante, con radio tal o con diámetro tal. Símbolo de atornillado, es decir, de lo que es tornillo de métrica 8, símbolo de igualdad, que estamos diciendo que dos partes son exactamente iguales, y ya está, hasta ahí este tema de normalización y acotación.